Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la 12ª emisión de Orgullo Hispano, una media hora diferente en español. Es un privilegio para nosotros poderles traer contenido que edifica, informa y que mejora el conocimiento que tenemos de nuestra cultura. Lo hacemos porque es más lo que nos une que lo que nos separa y en la unión está la fuerza. Para el día de hoy tendremos nuestras secciones habituales, efemérides, noticias y la entrevista de la semana. Recuerden que nos encantaría escuchar de ustedes, nos encuentran en Facebook como @orgullohispanofla. Nos pueden enviar un correo electrónico a orgullohispano21@gmail.com o llamarnos al 561-571-2381. Comenzamos con nuestras efemérides. A continuación, algunos de los acontecimientos o fechas especiales que se celebran o conmemoran entre el 1 y 3 de febrero. El 3 de febrero de 1536, en la actual Argentina, a orillas del Río de la Plata, Pedro de Mendoza funda la aldea de Nuestra Señora del Buen Aire, primer asentamiento en la actual ubicación de Buenos Aires, lugar que sería destruido pocos años después. La segunda fundación se llevó a cabo por parte de Juan de Garay en 1580. Este había partido en abril de 1573 junto a 100 hombres al frente de una expedición desde Asunción. Al llegar el 11 de junio de 1580, estableció la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. A partir de entonces se produjo el reparto de tierras entre muchos de quienes lo acompañaban y se estableció el Cabildo de Buenos Aires. Desde el punto de vista estratégico, las aguas poco profundas del Río de la Plata ofrecían a los nuevos habitantes una defensa natural contra las naves enemigas, dado que no permitían la llegada directa de estas a tierra firme. Para principios del siglo XVII, Buenos Aires estaba constituida por 250 manzanas rectangulares, contando con un fuerte, 3 conventos y varias casas de barro y paja. Ya para mediados del siglo, la población de la ciudad se estimaba en 3.000 habitantes. La lejanía con los grandes centros urbanos y comerciales implicó durante un buen tiempo la falta de todo tipo de recursos. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires pasa a ser su capital. Como ciudad portuaria permitía una vía de comunicación fluida hacia España a través del Atlántico. A partir de entonces, Buenos Aires se vio favorecida en su desarrollo gracias al incremento del comercio y la relevancia en términos administrativos. La ciudad se convirtió así en la principal proveedora de productos importados en el interior del país y la región pampeana incrementó la exportación de productos ganaderos. El 3 de febrero de 1795 nace en Cumaná, Nueva Granada, Antonio José de Sucre, libertador de Ecuador y Perú y uno de los líderes más respetados de las guerras latinoamericanas por la independencia de España. Se desempeñó como principal lugarteniente de Simón Bolívar y eventualmente se convirtió en el primer líder constitucionalmente elegido de Bolivia. A la edad de 15 años, Sucre entró en las luchas por la independencia en Venezuela y Colombia. Mostró una gran habilidad en tácticas militares y para 1820 se había convertido en jefe de personal del líder venezolano de la revuelta latinoamericana contra el dominio español, Simón Bolívar. Ese mismo año fue ascendido por Bolívar al rango de general y se le asignó liberar el sur de Gran Colombia, hoy en día Ecuador, del control español. Dejando Colombia con un pequeño ejército, Sucre marchó a lo largo de la costa hasta Guayaquil y lo proclamó protectorado de Colombia. Luego marchó a Quito a 10.000 pies, 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde derrotó a las fuerzas realistas españolas el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha. Avanzando hacia el sureste, unió su ejército con el de Bolívar para formar una fuerza de unos 9.000 hombres que ganó la batalla de Junín en Perú el 6 de agosto de 1824. Bolívar dejó el resto de la campaña en manos de Sucre, quien pasó a derrotar un ejército realista de 9.000 hombres en la batalla de Ayacucho en Perú el 9 de diciembre. Esta victoria aseguró efectivamente la independencia de Perú. Unos pocos insubordinados todavía ocupaban Charcas en el Alto Perú, hoy en día Bolivia. A principios de 1825, Bolívar ordenó a Sucre que los desalojara, algo que él logró. El 1 de febrero de 1907 nace en Teixe, Brasil, el compositor y músico Mozart Camargo Guarnieri, quien se convertiría en una de las figuras dominantes de la música brasileña en el siglo XX. El atractivo universal de su estilo se siente inmediatamente al contacto con sus obras y resulta de su mezcla de melodías y ritmos influenciados por tradiciones brasileñas con un lenguaje musical de alcance más cosmopolita. Escribió en todos los géneros, incluidas 2 óperas, 7 sinfonías y 6 conciertos para
piano, pero es mejor conocido por sus muchas canciones en solitario y piezas para este instrumento. Aunque siguió siendo un nacionalista devoto a lo largo de su carrera, Guarnieri también absorbió elementos europeos durante su periodo de estudios en París, donde trabajó con Koechlin. Regresó a Brasil al estallar la Segunda Guerra Mundial y poco después viajó a los Estados Unidos por invitación de la Unión Panamericana. Varias de sus obras se interpretaron en Nueva York y recibió varios premios, incluido el premio de la colección de música Fleischer de la Biblioteca Libre de Filadelfia por su concierto para violín y un premio del Chamber Music Guild of Washington en 1944 por su segundo cuarteto de cuerdas. Fue nombrado miembro vitalicio de la fundación de la Academia Brasileña de Música en 1945 y en 1960 fue nombrado director del Conservatorio Dramático y Musical de Sao Paulo. Como director actuó con la mayoría de las principales orquestas europeas y americanas y continuó desempeñando un papel destacado en las organizaciones orquestales y corales de Brasil hasta su muerte. El 2 de febrero de 1817 nace en Santiago de Chile Salvador Sanfuentes, político y literato quien se desempeñara como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública en 2 ocasiones en su país. Sanfuentes realizó sus estudios en el Instituto Nacional y se tituló de abogado en la Universidad de Chile el 13 de mayo de 1842. Antes de titularse ya había trabajado como periodista y traductor. Tradujo del francés al castellano Jerusalén liberada de Tasso, Los Geórgicos y la Eneida de Virgilio, los anales de Tácito y obras de Racine, Humboldt, Byron, Victor Hugo, Voltaire y otros. Durante su vida como escritor colaboró con diferentes periódicos y revistas, realizó varias obras históricas tales como Chile desde la batalla de Chacabuco hasta la de Maipú, y principalmente poéticas como Caupolicán, leyendas y obras dramáticas, Ricardo y Lucía o la destrucción de la Imperial, Itaúdo o Memorias de un solitario en 1858. Falleció en Santiago el 17 de julio de 1860. Después de su muerte se le erigió un busto en la columna dedicada a honrar a los escritores nacionales, erigida en la Alameda en 1872. Su hijo Juan Luis Sanfuentes llegaría a ser presidente de la República. El 2 de febrero de 1529, Ambrosio Alfinger, al mando de la expedición de la familia financiera Welser, desembarca en Santa Marta, Nueva Granada, actual Colombia. Este hecho inicia la experiencia colonizadora de los Welser que terminaría en un completo fracaso en este territorio suramericano, dado que el emperador Carlos V abre en 1525 la posibilidad de que extranjeros pudiesen establecerse en América en las mismas condiciones que los españoles. Los financieros alemanes deciden aprovechar la oportunidad de hacer negocios en el Nuevo Mundo. Entre los primeros en aventurarse destaca la familia Welser, al abrir una fábrica en Santo Domingo y explotar minas de plata en México. Como parte del pago de una deuda, el 28 de marzo de 1528 consiguieron del emperador Carlos V la exclusividad para la conquista y colonización del territorio comprendido entre el Cabo de la Vela, actual Colombia, y Maracapana, actual Venezuela, la denominada provincia de Venezuela, siendo los primeros europeos no latinos que iniciaron el proceso colonizador en América. El primer gobernador de estos territorios inhóspitos fue el alemán Ambrosio Ehinger o Alfinger, que utilizó como base la isla de la Española, donde los Welser habían fundado 2 ciudades y 3 fortificaciones. Desde allí Alfinger inició su expedición en 1529, llegó a Santa Ana de Coro, exploró la ribera del lago de Maracaibo y fundó la ciudad de Nueva Nuremberg, hoy en día Maracaibo. Alfinger murió en 1533 asesinado por los indios chitareros. A Alfinger le sucederán como gobernadores y exploradores de sus territorios en Venezuela otros alemanes como Nicolás Federmann, George Hohermuth von Speyer y Philipp von Hatten, quienes se adentraron en la cuenca occidental del Orinoco, los llanos y la cordillera de los Andes, llegando hasta la planicie de Santa Fe de Bogotá en el caso de Federmann. El 3 de febrero de 1820, Thomas Cochrane inicia la toma de Valdivia en Chile, la cual fue una importante batalla de independencia librada entre las tropas realistas españolas comandadas por el coronel Manuel Montoya y las tropas de Chile dirigidas por el almirante británico. Tras el fracaso al intentar asaltar la fortaleza realista del Real Felipe del Callao, Cochrane decidió asaltar la Plaza Austral de Valdivia, considerada la llave del Mar del Sur por los españoles. En 1820, la Plaza
Plaza de Valdivia era el penúltimo enclave del rey de España en lo que había sido la Capitanía General de Chile, dependiente del Virreinato del Perú. Era defendida por un avanzado y supuestamente inexpugnable sistema de fuertes construido por orden del virrey del Perú, Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, en 1645, con el objetivo de evitar una nueva incursión de potencias coloniales extranjeras o de corsarios y piratas, luego de la ocupación neerlandesa de 1643. Al igual que Chiloé, la ciudad de Valdivia no dependía administrativamente de la Capitanía General de Chile, sino directamente del Virreinato del Perú, debido a su carácter estratégico. La plaza y su sistema de fuertes fue tomado en una operación anfibia. Este hecho supuso el fin del penúltimo enclave español en el país austral y la pérdida de la principal base de suministros para las tropas realistas en el sur de Chile, en la llamada Guerra a Muerte. El 3 de febrero de 1952 nace el periodista y diplomático costarricense Eduardo Ilibarri Bilbao, especializado en asuntos internacionales y estrategias de comunicación, nacido en Remedios, Cuba. A los 14 años emigró de Cuba con sus padres hacia Costa Rica. Está casado con María del Rocío Fernández Salazar, periodista especializada en temas culturales, y tienen 2 hijos, Fernando, músico de jazz, y Daniel, actor y productor. Se graduó de la Universidad de Costa Rica con una licenciatura en comunicación y obtuvo una maestría en periodismo de la Universidad de Missouri. Entre 1987 y 1988 fue Nieman Fellow en la Universidad de Harvard con énfasis en humanidades y asuntos internacionales. También fue director de La Nación, el diario líder de Costa Rica, desde 1982 hasta 2003. Después de dejar el diario, desarrolló una práctica de consultoría en comunicación estratégica, organizaciones de medios, análisis internacional y sociopolítico. También se involucró en los directorios de algunas ONG y corporaciones. En junio del 2010 fue designado embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Es el actual presidente de su Comité de Información. Desde 1976 es profesor de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. El 3 de febrero de 1932, 5 terremotos consecutivos destruyen una porción considerable de Santiago de Cuba. Se trata del terremoto más destructivo que ha sufrido Cuba en los últimos 169 años, después del terremoto del 20 de agosto de 1852. La revista Bohemia de la época publicaba información detallada de lo ocurrido en la ciudad de Santiago de Cuba. El terremoto causó 13 fallecidos, entre ellos 3 recién nacidos y un gran número de heridos. Se estima que un 80% de las edificaciones de la ciudad sufrieron algún tipo de daño. Muchos edificios fueron destruidos, entre ellos la cárcel, todas las casas de la proximidad de los muelles, todas las casas de la parte alta de la Cret, la sala de operaciones del Sanatorio Concepción Arenal, el taller tipográfico Giner, Casa del Ron Castillo, Hospital Infantil, la Beneficencia, la Aduana, el Hospital de Emergencias, entre otros. El 1 de febrero del año 2003 muere Adalberto Ortiz, quien fuera un novelista, poeta y diplomático nacido en Esmeraldas, provincia de Ecuador. Entre sus obras literarias más importantes encontramos su novela Huyungo, de 1942, su poemario Tierra, Sonido y Tambor, de 1953, y la colección de cuentos llamada Entundada, de 1971. Su rasgo más definitorio como escritor fue la incorporación de elementos de cultura afroamericana, enriqueciendo su vocabulario literario con su jerga, su elasticidad y su ritmo. La temática de Ortiz entró en la identidad del afroamericano dentro de la sociedad latinoamericana y su lucha por la libertad social contra la opresión y la explotación secular. Su obra también conserva y rescata elementos de la psicología, idiosincrasia, costumbres y argot de la cultura negra. Frente al tema de la diferencia de clases, Ortiz utilizó a sus personajes para personalizar y dar cuerpo a estos temas políticos en historias muy humanas y realistas. Un punto específico que toca en la novela Huyungo, por ejemplo, es la relación de las razas negra y mestiza, personificada por el descendiente Lalastre y el mestizo Díaz. Fuera de los aspectos del comentario social, la prosa de Ortiz es celebrada y aclamada por poseer una singular belleza y elegancia. En 1995, el gobierno ecuatoriano le otorgó el Premio Nacional Eugenio Espejo en reconocimiento a la totalidad de su obra. Así llegamos al final de nuestras efemérides. Recuerden que todo nuestro contenido está disponible desde las principales plataformas de podcast. Nos encuentran como Orgullo Hispano en Apple y Google Podcast, Spotify, Deezer y muchas más, incluyendo YouTube. Continuamos con las noticias.
continuación, algunos de los acontecimientos registrados entre el 29 y 30 de enero del año 2021. Decenas de miles de personas se despertaron sin electricidad el domingo 30 de enero, cuando la costa este de Estados Unidos se sumergió en una helada profunda después de que un fuerte viento del noroeste arrojara montones de nieve e inundara las costas. Massachusetts se llevó la peor parte de la tormenta, y la ciudad de Sharon recibió más de 30 pulgadas de nieve el sábado por la noche, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en su cuenta de Twitter. Este fue uno de los peores fenómenos meteorológicos en golpear la costa este en 4 años, al registrarse condiciones de vientos en varios estados. Poco más de 60,000 hogares en el estado se quedaron sin electricidad la madrugada del domingo, según el rastreador en línea PowerOutage.us. Además, se agregó que hasta 100,000 hogares quedaron a oscuras. Sin embargo, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, advirtió que es probable que la labor de restablecimiento de servicio y limpieza continúe hasta el lunes, ya que las ráfagas de viento máximas del sábado por la noche habrían impedido que los trabajadores repararan las líneas eléctricas caídas. En el mundo del fútbol, el Liverpool ha completado el fichaje del extremo Luis Díaz del Porto, a pesar del gran interés del Manchester United y el Tottenham Hotspur. El trato está sujeto a que Díaz obtenga un permiso de trabajo. Al parecer, Díaz era el objetivo principal de Jürgen Klopp para la ventana de transferencia de verano, pero el club adelantó sus planes para fichar al extremo cuando los Spurs iniciaron conversaciones con Porto la semana pasada. Además, se dio a conocer que Díaz ha firmado un contrato hasta el 2027 con el club. No podría estar más feliz de haber podido cerrar este trato y traer a Luis a Liverpool, dijo Jürgen Klopp, director técnico del equipo inglés. Es un jugador sobresaliente y alguien a quien hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Este equipo merecía sumar calidad y cuando jugamos contra Luis a principios de temporada, vimos el peligro que es, lo rápido que es y su mentalidad para ayudar a su equipo. El tenista español Rafael Nadal logró este domingo un récord de 21 títulos de Grand Slam tras vencer al ruso Daniil Medvedev 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en la final del Abierto de Australia. Nadal superó el anterior récord masculino de 20 títulos de Grand Slam que ostentaba junto con Roger Federer y Novak Djokovic. Djokovic no pudo participar en el torneo tras haber sido expulsado de Australia después de que las autoridades le revocaran la visa por violar las restricciones sanitarias que impuso ese país por la pandemia. Antes de comenzar el torneo había grandes dudas sobre si Nadal estaría lo suficientemente en forma para jugar el Abierto de Australia después de perderse la segunda mitad del 2021 por una lesión en el pie. Esta semana en Aportes Hispanos continuamos hablando de científicos e inventores de nuestras tierras que han aportado al avance de la ciencia y la humanidad en general. Empezamos con Alejandro Zaffaroni, quien nació en Uruguay y fue uno de los pioneros más innovadores e impactantes en la historia de la biotecnología. Su trabajo revolucionario es algo de lo que muchos de nosotros nos beneficiamos directamente de manera diaria. ¿Qué es lo que exactamente tenemos que agradecerle? Bueno, Zaffaroni ayudó a crear varias empresas de biotecnología que son responsables de muchos avances médicos brillantes. Según la Enciclopedia Británica, Zaffaroni desempeñó un papel importante en el desarrollo de tabletas de liberación prolongada, dispositivos implantables, parches transdérmicos, en particular el parche de nicotina Nicoderm CQ, e inhaladores con Adasuf. También se desempeñó como jefe de investigación en una compañía farmacéutica que desarrolló una de las primeras píldoras anticonceptivas efectivas. Incluso después de su muerte en 2014, el trabajo de Zaffaroni sigue vivo. Su legado es duradero y sus inventos están ayudando a los humanos a tener una mejor calidad de vida cada día. Continuamos con Domingo Liotta, nacido en Argentina, considerado como un pionero en la comunidad médica. Liotta no solo es un cirujano cardíaco dotado, sino que también es responsable de crear el primer corazón artificial utilizado en un ser humano. El Dr. Liotta desarrolló el órgano en 1969 en un hospital de Houston, Texas. Según el Museo Nacional de Historia estadounidense, se implantó en un paciente mientras esperaba que un corazón humano real estuviera disponible para el trasplante. El receptor vivió
vivió durante 64 horas con el corazón artificial antes de recibir uno real. Este procedimiento demostró ser una opción viable como puente al trasplante cardíaco. El Dr. Liotta se graduó de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde recibió su doctorado en medicina y cirugía, antes de ser contratado en Baylor College of Medicine en Houston, Texas, como director del programa de corazón artificial. Trabajó en Lyon, Francia. Actualmente es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Morón en Argentina. Terminamos con Miguel Ondetti, quien fuera un químico que sintetizó por primera vez el captopril, el primer inhalador de SA que se ha utilizado para tratar enfermedades del corazón. Con su compañero de trabajo David Cushman, ganó el premio Lasker en 1999 por desarrollar un enfoque innovador para el diseño de fármacos basado en la estructura de la proteína y usarlo para crear los inhaladores SA, poderosos agentes orales para el tratamiento de la presión arterial alta, insuficiencia renal crónica y nefropatía diabética. Ondetti nació y creció en Buenos Aires y recibió un doctorado en química de la Universidad de Buenos Aires en su ciudad natal en 1957. En 1960 se mudó al Instituto Squibb de Investigación Médica en Nueva Jersey, donde investigó y desarrolló captopril en 1975. Esta semana en nuestra sección de entrevista queremos presentar un collage de todos los invitados que hemos tenido en nuestro espacio. La intención detrás de esto es recordar sus historias y sus lecciones aprendidas. Consideramos que su trasegar en Estados Unidos y el terreno que ellos han recorrido son valiosos y escuchar nuevamente los puntos que resaltan de sus historias nos pueden ayudar en nuestro propio viaje. Disfrutemos entonces de sus voces nuevamente. Esta comunidad es rica en solidaridad. Hay una, se dice, un compartir, ¿verdad? Todo el mundo se conoce. Acá dicen, ¿cómo ustedes se comunican con la comunidad? Bueno, solamente hay que decírselo a una persona y la red funciona, ¿verdad? La red funciona súper bien y es porque cada uno de los vecinos están muy pendientes del otro. Para nosotros aquí en Bethel valoramos la riqueza de diversidad, de cultura, el trabajo, el tesón del hispano, la capacidad de echar para adelante a pesar de las dificultades, esa capacidad de soñar a pesar de que a veces se representan muchos obstáculos en el camino, y es muy inspirador para mí, para nuestro equipo, para nuestros voluntarios, ver ese valor de lo que es la comunidad y lo que es la comunidad apoyándose unos a otros. Tampa se formó basado en una cultura hispana, española, cubana. Ahí están los inicios de lo que son los hispanos aquí en la bahía de Tampa, seguido por la mezcla diversa de la comunidad hispana que ha venido a explorar aquí, que ha encontrado una gema, una ciudad llena de oportunidades de crecimiento, la cual los hispanos han tomado ventaja, seguido por una comunidad puertorriqueña, venezolana, colombiana, mexicanos, que han venido a establecerse acá, entre otras nacionalidades que están aquí. Así que en este momento tú puedes encontrar aquí en las avenidas principales del Hillsborough County, incluyendo Clearwater, que es Pinellas County y St. Pete, puedes encontrar negocios hispanos por todas partes. Por todas partes hay negocios hispanos. Y eso es bueno porque demuestra que el hispano que se establece aquí, en el Hillsborough County, en Pinellas County, en Pasco, en el centro de la Florida, es un empresario, es un trabajador, es alguien que se esmera, es alguien que verdaderamente le interesa el desarrollo económico del país. El valor del hispano en esta área es que, número uno, por sus manos pasan los vegetales que nos alimentan. Cuando dicen que son trabajadores esenciales, son trabajadores esenciales a la máxima potencia, porque
porque si no fuera por ello, cuando vamos al supermercado no tuviéramos que escoger, ¿verdad? Y son los alimentos que nos nutren y que nos mantienen saludables. Y pues muchas veces en mi experiencia ha sido observar el tipo de menosprecio por ese tipo de trabajo que es tan digno y que da vida, ¿verdad? Da vida al resto de nosotros. Así que ese es el valor de la comunidad hispana en Guaymama. Es una comunidad humilde, trabajadora, echada para adelante y solidaria. El trabajo que tenemos delante es continuar desarrollando colaboraciones con los diferentes grupos en la comunidad, estar más presentes en la comunidad, pero la visión que tenemos para Bethel en los próximos 5 años es que seamos un centro de recursos de bienvenida para aquellos que quizás se ven desarraigados, buscando una comunidad donde pertenecer, una comunidad de apoyo, una comunidad donde se sientan bien recibidos. Entonces, como le dije al principio, Bethel significa casa de Dios, y casa de Dios es donde todos pertenecemos. Es el resguardo del oasis que Dios ha permitido, ¿verdad?, en este lugar para que todo aquel que esté buscando una familia la encuentre. Y ese es el futuro de Bethel. Y vamos a seguir desarrollando programas para expandir la posibilidad de que las personas puedan desarrollar su educación, que puedan aprender nuevos oficios, que los hijos de los trabajadores agrícolas que quizás no sienten el deseo o el llamado de trabajar en el campo, tengan sueños de otro tipo de trabajo y que puedan encontrar aquí esas oportunidades para navegar, llegar a sus sueños, lograr sus sueños. Ese es el reto que tenemos enfrente, y la oportunidad de continuar hilvanando una comunidad con raíces fuertes y que juntos pues podamos echar para adelante. No todos los negocios van a tener el mismo éxito. Es fijarte en lo que necesita el mercado. Y este mercado necesita más manufactura. Si usted tiene un producto para manufacturar y distribución, usted tiene un buen futuro. Aquí la comida ya va. Aquí todo el mundo quiere venir a abrir un restaurante, una tiendita de comida, un food truck o un kiosco, como le quieran llamar. Y eso está bien, pero la realidad es que hay más oportunidades de crecimiento más allá de la comida. Una vez más llegamos al final de nuestro programa. No olviden comunicarse con nosotros en Facebook. Nos encuentran como @orgullohispanofla. Desde esta plataforma, utilizando el Messenger, nos pueden enviar mensajes. De la misma forma, nos pueden enviar un correo electrónico a orgullohispano21@gmail.com o llamarnos al 561-571-2381. Todo nuestro contenido está disponible desde las plataformas más populares de podcast, incluyendo YouTube. Cuídense y manténganse saludables. Recuerden que todos somos Orgullo Hispano.